grandes ideas. Uno es nunca olvidar que atrás de las estadísticas son personas y son gente, y dentro de lo que es la vida de la gente que tiene que vivir en situación de pobreza, cuánto aún más preocupante es el tema de los niños. Y si te pones a ver en el enfoque que tiene el análisis de pobreza que tiene la UCA, sobre todo cuando habla del aumento de la pobreza en materia de niños, y estamos hablando también de grupos de adolescentes, es hasta 18 años. La verdad que yo veo con mucha preocupación, siempre me preocupa, me dedico a esto hace 10 años, Patapila trabaja con niños y con mujeres y con adolescentes y con un montón de proyectos. Si bien trabajamos en lugares de pobreza muy estructural, cuando hay situaciones de crisis económicas, de financiamientos de redes de asistencia, como que en algunos contextos se agudiza aún más el problema que vive la diaria de la familia, digamos. Ujú. Diego, en tu experiencia, 10 años trabajando con gente con muchas necesidades, ¿cuál es el impacto que podés observar principalmente en los niños y este desarrollo que se retrasa, que no permite tampoco poder estudiar, esa hambre de todos los días? Yo digo, ruido en la panza. Mira, es una mezcla bastante compleja y además es una cadena, ¿no? Nosotros particularmente en Patapila arrancamos con el tema de la detección de la desnutrición infantil y la malnutrición, sabiendo que eso a los menores de 2 años y a los menores de 5 años, vivir ese proceso de desnutrición en algunos casos le lleva hasta la propia vida, y ha habido miles de muertes infantiles prevenibles en el norte argentino, y en otros casos se les afecta su cerebro y su desarrollo. Entonces son niños que ya de por sí llegan a la escuela con menos oportunidades de desarrollo, con más problemáticas, con más límite, y ahí empezamos a ver la repitencia, la incapacidad para retener información, la incapacidad para sociabilizar, como que en algún punto es como un mal aparentemente silencioso que se lleva puesto el crecimiento y el desarrollo de los niños. Ujú. Después está toda la otra batería de problemas, las casas de las familias que no contienen a un chico estudiando, que no pueden acompañar ni desde los útiles, ni desde los viáticos, ni desde el sostenimiento de lo que requiere, y todo lo que somos padres sabemos lo que hay que estar atrás de un chico, de un adolescente, forzando y reforzándole el estudio y el trabajo. Entonces, lo que pasa es que terminan cayéndose, se salen de la escuela, no terminan la secundaria, muchas veces o terminan la secundaria con muchísimo esfuerzo, pero soñar en estudiar en un terciario o una universidad es casi una cosa de locos. Entonces empiezan en los problemas de consumo problemático, porque no hay proyectos de vida, porque hay cada vez más acceso a cosas que los perturban y que les ofrecen una cosa más esporádica de felicidad que no permite que los jóvenes y los chicos, sobre todo en las comunidades o en los barrios más vulnerables, que realmente tengan una construcción de su persona y una construcción de un proyecto de vida que les permita entender que tienen que seguir esforzándose y demás. Eso en cuanto a la gente que por ahí más rota está en el sistema y Ujú. que cada vez son más. Y tenemos que mirar con muchísima preocupación. Cuando hablamos de porcentaje de pobreza, dentro de ese porcentaje hay un montón de gente que está rota, que está rota. Sí. Y ese es el gran problema que tenemos en la Argentina. Y te lo digo porque yo trabajo directamente muchas veces para prevenir y en otros casos tratar de solucionar o acompañar las vidas que están estalladas de problemas. Entonces, como que es lógico que cuando salen estos datos, a veces nos rajamos las vestiduras y a veces la política de turno, los gobiernos de turno se fijan en si descendió un poquito, ascendió un poquito, pero seguimos sosteniendo un país que pareciera que está condenado a tener la mitad de nuestra población en situación de pobreza. Es una locura, es un escándalo. No dejan de ser promesa de campaña. Cada
candidato cada elecciones, aparecen como vamos a erradicar la pobreza, pensar en los niños y terminan siendo utilizados. ¿Algún gobierno hizo algo o esto viene también de muchos años arrastrando para que tengamos esta situación? No, sí, de más está decir que esto es un arrastre histórico. Algunos gobiernos se ocupan un poco más, algunos otros gobiernos se ocupan menos y se pelean entre ellos, entre los grupos de la política y la política, como siempre, totalmente alejada de la realidad de la gente. Lo que pasa también es que cuando vos analizás la pobreza y ese casi 50% de pobres, obviamente ahí tenés un 20%, un 30% que es la gente que está ahí, que por ahí trabaja pero no le alcanza, que está dentro de ese marco de pobreza en materia de lo que es la variable de la plata que ingresa a la familia, pero después tenés un montón de gente que está totalmente fuera del sistema, que es un poco lo que te decía recién. Ujú. Entonces, para que vos logres resolver el problema de la pobreza, lo tenés que abordar multidimensionalmente. Una de las variables puede ser ordenar la macroeconomía, volver a mirar de cara al mundo, tener una estabilidad económica interna y también macroeconómica, acceder a crédito, generar desarrollo, cambiar algunas leyes o profundizar algunas leyes para que se actualicen y para que hay más gente acceda al trabajo porque hay más inversión. Pero después tenés un grupo enorme de gente que si no lo acompañas a través de profundizar los presupuestos de las escuelas, los presupuestos de los hospitales, los dispositivos interbarriales, las inversiones que hay que hacer en los barrios populares. Si encima no existe eso, porque a veces no hay plata o a veces la corrupción enorme que hay en esas cajas, si vos no invertís en la gente no puede construirse sola, porque no tienen herramientas. Y eso a veces en la política no se ve, la gente piensa pobre igual plata. Y no, y el pobre es igual a me falta educación, me falta formación, me falta capacidad, me falta comprensión de la realidad, me falta ganas de seguir empujando porque ya me cachetean por todos lados. Es imposible que sostener un trabajo que por ahí consigo porque tengo 7 chicos, porque no tengo esto. Entonces, la vida de la gente es muy complicada. Entonces, realmente necesitamos políticas públicas mucho más profundas, con inversión y a 20 años que se sostengan y se sostengan. Digo, mayormente en las zonas donde están trabajando con la ONG, ¿les pasó en estos 10 años de tener a las mismas familias en la misma situación o han visto que algunos tienen la posibilidad de salir de ese estadio de pobreza o de pobreza extrema? En algunas comunidades sí, podría decir que he visto avances, porque la misma comunidad empuja, porque somos una red también de organizaciones que trabajamos colectivamente, con programas de los gobiernos, con el municipio, y la gente también va cada vez formándose un poco más, teniendo un poco más de tecnología, saliendo un poco a emprender, a buscar formas de salir adelante. La gente siempre a veces se da maña, a veces para subsistir. En algunos casos llegaron más avances, se pudieron hacer algunas obras de infraestructura, caminos, pozos de agua, pero todavía hay un montón de comunidades que están a 40, 30, 50 kilómetros de tierra aislada, sin agua, sin luz, viviendo con palos, con plástico, con ramas, gente que por ahí no tiene DNI, Ujú. gente que no accede ni de por casualidad a la escuela. O sea, es muy variado el territorio. Te podría decir que todavía hay muchas zonas de emergencia en todo el norte argentino, en todo el norte argentino. Yo viví en Chaco, viví en Santiago del Estero. Hoy Patapila trabaja muy en la frontera de Salta con Paraguay y Bolivia, pero tenemos incidencia en otras provincias. Trabajamos también en Chaco, en San Rafael Mendoza, en barrios populares. O sea, es muy diversa la realidad, pero lo que sí te podría decir es que se sostiene esa como imposibilidad de las familias de salir adelante. Ujú, ujú. Te repito, se dan mania, porque si hay algo que tiene la gente más pobre también es capacidad de aguantar y de empujar y de seguir empujando y de seguir creyendo y de soportar a veces un montón de cosas y a veces la paciencia, yo diría que tiene, que es una paciencia que hay gente que la confunde con resignación, en algunos casos es resignación y en otros casos es
la paciencia del ser humilde, ¿viste? ¿Cuál es tu postura con respecto a la asistencia, al asistencialismo, al acompañamiento, a brindarle lo que necesitan, los recursos que necesitan? Y yo te diría que hay que poder dirimir y diferenciar. Hay algunos contextos, algunas personas, algunas comunidades, algunas familias, algunas situaciones que ameritan asistencia, porque son situaciones urgentes, que vos no podés pretender un proceso de desarrollo, ni tampoco en qué cabeza cabe que hambriando a la gente, hambriando en el 2024, hambriando a la gente, vamos a lograr que la gente entonces se pongan a trabajar. O sea, es una locura de pensar. Entonces, hay algunas redes de asistencia que se tienen que sostener. Ahora bien, cuando esas redes de asistencia empiezan a generar comodidad, empiezan a generar cajas de corrupción, también hay gente que va quedando en el camino que dice, ¿para qué me voy a esforzar si puedo tener estito que me viene más fácil? De seguro que hay eso. Pero sí te diría que hay gente que vos tenés que pensar la asistencia en clave de desarrollo, la asistencia en etapas, la asistencia pidiendo alguna contraprestación, y para eso también estás equipo técnico, equipo territorial, ¿no? O en algunos casos asistencia directa a las familias, pero en otros casos necesitas dispositivos de convocatoria, de trabajo, porque por lo menos en Patapila nosotros entendimos eso. Patapila no es una ONG que somos solidarios y buscamos donaciones y repartimos a los pobres. No, nosotros somos profesionales que trabajamos con la gente, personas que le ponen el cuerpo y que ponemos nuestra profesión al servicio de diferentes procesos que son necesarios pasar para salir del parche y la asistencia para un proceso de desarrollo. Pero hay que ser creativos, inteligentes, pacientes y también a veces generar oportunidades en lugares donde es muy difícil a veces. Yo creo que esto no, bueno, obviamente no es magia solucionar este tema de un día para otro. En el lugar que recorriste o cómo conoces el campo también, ¿cuántas generaciones crees vos que pueden todavía sufrir, si por ahí hoy se toman las medidas adecuadas? ¿Cuántas generaciones todavía van a sufrir el tema de educación, pobreza, hambre, la desnutrición? ¿Cuántas más? Yo creo que si hubiese decisión política, decisión humana, el hambre se puede erradicar. Si hay decisión política, decisión humana en este país, no puede ser que haya más lugares sin agua potable en el 2024. O sea, cubriendo algunas cosas, necesidades básicas hechas, tenés que tener políticas y no desarmar políticas que construyó años y años de procesos que trabajen en los barrios populares en infraestructuras, cloacas, caminos, centros comunitarios y demás. Y por otro lado, sí, claramente lo que tenés que hoy es abordar una política que llegue a la persona que está ahí necesitando un empujón, que está necesitando esa beca para estudiar en la universidad, que está necesitando que no lo fajes con los servicios, con el alquiler, con el colectivo, con los útiles, con la universidad, que sigas acompañando esas políticas, y en otros casos es sostener, es así. En algunos casos no nos va a quedar otra que sostener por esto que decía hace un rato. Hay un ejército de gente dañada por el hambre, dañada por vivir años y años en pisos de tierra y sin baños y sin acceso a oportunidades, por no haber terminado de aprender a leer y a escribir, por estar el narcotráfico cada vez más metido. Es impresionante cómo avanza. Es el narcotráfico como por ahí nos imaginamos las grandes cosas, pero también está el consumo problemático de nafta. Respiran nafta los adolescentes. Explotan encendedores para respirar los solventes de los encendedores. ¿Por qué? Porque falta estrategias. Entonces, hay algunas cosas que, bueno, está un poco más perdido y ahí necesitas dispositivos fuertes de presencia, de acompañamiento. Y en otros casos, estás a tiempo previniendo y fortaleciendo y generando oportunidades para que la gente llegue y logre sus propios resultados. La última, y agradeciendo muchísimo, Diego, este tiempo que nos brindaste. ¿Hay algún sector al que le convenga tener cada vez más pobres?
Mira, yo no te diría que hay ningún sector que le convenga en sí mismo. Para mí es un resultado de las conveniencias. Lo que conviene es sostener los privilegios, lo que conviene es timbiar, que el sistema cada vez timbea el mundo, la plata, los recursos, y también faltan políticas que se sostengan y que no venga nadie a cambiar y que los argentinos nos podamos ordenar y punto. Yo obviamente no soy una persona que esté en contra ni de los empresarios, ni de mucho menos. De hecho, Patapila, el 99% de los recursos son puramente privados. Yo me crié en Recoleta, en Buenos Aires, uno de los lugares más acomodados de la Argentina. No reniego de las oportunidades, pero sí creo que hay un sistema muy profundo que hay que cambiar, y para eso hay gente que tiene que bajar un poco los intereses que tiene en materia de plata a toda costa ese es el problema. Todo el mundo lo único que quiere en esta vida es plata, 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 plata a cualquier precio. En algunos casos es robando, en otros casos es acomodándose con el poder, en otros casos es traicionando los valores, en otros casos es pudiendo saltarse las normativas y las leyes, y así estamos, todos atrás de ese famoso pescado que creemos que nos va a dar felicidad, y atrás quedan un montón de seres humanos aislados, hambriados, sin agua, sin oportunidades, la naturaleza cada vez más destruida, y bueno, no sé, tampoco todo es un drama, perdón, pero también yo estoy acá en el norte, veo situaciones de niños que se mueren, a veces te agota, ¿viste? Pensar que Totalmente. el mundo va para un lado y que la realidad te pide que vayas para el otro lado. ¿Cómo ayudamos, Diego? ¿Cómo se puede ayudar a Patapila? Mira, la gente que quiera sumarse, entrando a www.patapila.org, o nos buscan en Instagram @patapila_ok, o en cualquiera de las redes, puede escribirnos. Nosotros sostenemos mucho de lo que hacemos a través de la donación individual, de gente que apadrina a algún niño o sostiene económicamente algún programita todos los meses por débito automático de la tarjeta, o con donaciones de empresas y demás. Con esos presupuestos, Patapila sostiene 80 personas hoy trabajando en la organización. Muchas de esas son 60 que están viviendo en el norte con la gente y las comunidades, y también juntamos a veces donaciones y hacemos viajes de voluntarios, y bueno, la gente que le lata un poco, que investigue de qué se trata Patapila, y que somos siempre un proyecto de puertas abiertas. Ustedes son los que hacen que esto al menos tenga una llama de esperanza para mucha gente. Felicitaciones y gracias por atendernos. No, muchas gracias a todos. Chau, chau. Chau. Diego Bustamante es el director de la ONG Patapila, una de las que trabaja en el norte argentino, sobre todo en el noroeste, que también está en otros lugares del país y que viene ayudando a la gente que está atravesando una mala situación. Imaginemos que detrás de ese 65% de niños, niñas y adolescentes hay millones, ¿no? Como bien decía Diego, por ahí esa cifra de, bajó 0,5%, como si fuese, wow, qué loco, qué bien que estamos, cuando en realidad ese 0,5 son miles, pero todavía hay millones que la están pasando muy mal. Bien creo que fue clarito, ¿no? Sí. Me encantó. Sí, muy claro. Sí, a mí también. Me encantó la forma en la cual planteó todo, porque él dice hay mucha gente que está rota. Gente, niños, niñas y adolescentes. Gente, niños, niñas y adolescentes que terminan volcados al narcotráfico, al consumo problemático, y después una clase política que está metido en sus privilegios, dice él, y en realidad no está mirando que podemos salir de esa pobreza de la que tanto Marcelo le decía que está en los discursos, ¿no? Así que bueno, queríamos tener una primera opinión. Después Guillermo Báez va a venir y nos va a contar un poco más de este estudio, que lo que hace es proyectar, ¿no? Después vendrá el índice oficial del INDEC, pero la UCA lo que hace es proyectar, de acuerdo a los relevamientos que hace a través del observatorio, las cifras por trimestre.